Bien, entonces, em, esta semana, no sé si ya se dieron cuenta con el profe de español, nos corresponde adelantar 2 temas en esta semana, es decir, que doblamos tema. En inglés, de hecho, no sé si ya me escuchan mejor, Edinson. Me avisa si se sigue escuchando muy bajito para ti, o súbele más el volumen al celular, que de pronto es eso. Listo. Entonces, nos corresponde adelantar o doblar tema esta semana. Entonces, en inglés pasa y acontece que el tema de la segunda semana es un tema ya de por sí doble. Eso quiere decir que nosotros estaríamos viendo o tendríamos que ver el día de hoy 3 temas de manera teórica. Y la siguiente clase lo que haríamos es ya dedicarnos a la práctica de esos temas. Entonces, antes de comenzar como tal con los temas, lo que voy a hacer es ciertas recomendaciones que yo hago al inicio de las clases del periodo respecto a lo que califico yo y a lo que evalúo yo en cuanto a las clases de inglés. Entonces, una de las cosas que siempre pido en mis clases de inglés es que por favor utilicen más de un color en el cuaderno. Es decir, no quiero ver cuadernos con solo tinta negra o con solo tinta azul o con solo tinta de, mejor dicho, un solo color de bolígrafo, no. Van a escuchar, van a utilizar mínimo dos, mínimo dos. Pueden hacer uso de marcadores, de colores, de resaltadores, no sé. Digamos que ya es imaginación de ustedes, pero no quiero ver colores, no quiero ver cuadernos con un solo color de esfero en los apuntes. En esa parte estamos claros, chicos. Sí, señora. Ok, Sí, pilas, señora. porque yo bajo nota en el momento de la calificación si ustedes no hacen caso o hacen caso omiso más bien de esa recomendación. ¿Por qué doy esta recomendación y por qué lo exijo, por decirlo así, de esta manera? Primero, porque hay chicos a los que la letra es prácticamente imposible de distinguirle qué es lo que están escribiendo. O se acuerdan de el último día, como me pasó, se acuerdan de que tenían que tomar apuntes en el cuaderno porque la profesora de inglés califica apuntes y se acordaron en el último minuto de entregar el trabajo y apuntan todo de afán y eso parece letra de médico. Una cosa horrible. No se les entiende ni las fórmulas que dan. Entonces, siempre necesito que títulos o cosas que yo resalte en la guía de otros colores, por favor, ustedes traten de hacerlo de manera similar. Aparte de todo, porque esto en la parte de inglés les va a generar un poco más de recordación, de pronto los colores, el uso de los colores, que tener un texto plano, el cual ustedes copian como robots en el cuaderno sin tener ni idea de qué es lo que dice, porque ni siquiera lo leen. Entonces, lo único que les interesa es tomar el apunte y ya. Entonces, vamos a manejarlo o ustedes me dirán si lo manejamos de qué manera en la parte de las clases teóricas. Los apuntes que salen de la clase teórica, en el caso de hoy, por ejemplo, que nos corresponden 3 temas, son bastantes. Es prácticamente una hoja por tema o un poco menos de una hoja por tema, de una hoja de computador, ¿no? Para que no se me vayan a, a espantar. Eso quiere decir que las guías de hoy o los temas de hoy están compuestos por 3 hojas en total, es básicamente una hoja por tema. Trato de hacerlo siempre lo más corto, pero resulta que en inglés siempre nos toca copiar vocabulario de alguna manera. Entonces, por lo general nos toca hacer cuadritos con algunos listados. No todo el tiempo, pero sí en la mayoría de las ocasiones. Como los apuntes siempre van a ser en el cuaderno, por lo general trato de que las guías o el ejercicio o la actividad práctica que hagamos respecto a esto siempre se realice por medio de una plataforma.
ya sea por Quizzes, ya sea por Educaplay, ya sea por que les coloque una presentación en Google Drive, ya sea que les toque hacer un video, ya sea que les toque hacer una nota de voz. Trato de variar el tipo de actividad que nos corresponde, pero por lo general que no sea únicamente o que no corresponda a copiar una guía en el cuaderno, ya que durante la primera sesión pues tenemos que copiar la parte teórica o la fundamentación teórica de la clase. Entonces, siempre va a estar que la primera clase que vemos fundamentación teórica, vamos a tener que apuntar en el cuaderno y en la segunda clase pues ya va a ser la actividad, la cual no vamos a tener que copiar. Por lo general trato de hacerlo así. Va a haber ocasiones en las que de pronto sí en la segunda clase nos toque apuntar algo, pero trataré de que no sea de esta manera. ¿Sí estamos claros en ese segundo punto, chicos? Sí, señora. Sí, señora. Sí, señora. Bien. Em, Aspectos a evaluar durante la clase o de la clase de inglés. Para las personas que ya llevan con Tecnisistemas algún tiempo, me van a colaborar en esta parte de acá. Las notas por lo general se dividen de la siguiente manera. Tenemos un porcentaje, un 40% que corresponde a qué? Para las A la, a la evaluación de periodo, ¿no? Sí, señor, muy bien. Entonces tenemos un 40% que corresponde a la evaluación del periodo. Perdón, evaluación del periodo. Uy, por allá me están hablando de investigación. Bien, tengo otro 40% que pertenece a qué? Al cuaderno al día, ¿no? Las notas y eso. Se refiere a toda la parte de actividades y apuntes, por decirlo así. Sí, por eso. Actividades y apuntes. Muy bien, a tener el cuaderno al día. Eso es un aspecto que yo evalúo. Listo. Tenemos un 10% que corresponde a qué? ¿Las tareas? No, Autoevaluación. A la participación. a la autoevaluación. Muy bien, autoevaluación. Pero aquí yo sí tengo algo que resaltar. Esta autoevaluación yo por lo general la solicito que la hagan ustedes durante el examen final del periodo. Pongo una preguntita que dice cuál es su autoevaluación y justifique el por qué esa autoevaluación. Quiere decir que no va a ser una autoevaluación al 100%, sino que va a ser una autocoevaluación, por decirlo así. Es decir, yo no le voy a poner una nota de 100, así la coloque el estudiante en la autoevaluación y ustedes podrán decir, profe, pero es que es autoevaluación. Sí, pero es que hay personas que son bastante descaradas con la autoevaluación, se colocan un 100 cuando nunca entregaron un trabajo a tiempo o nunca entregaron una actividad a tiempo o se copiaron del compañero o resultó que entregaron todo al final del periodo como me ha sucedido y se colocan 100 en la autoevaluación, únicamente para que les ayude a subir nota. Entonces, digamos que esta autoevaluación siempre debe estar justificada por parte de ustedes el por qué. ¿Por qué tienen esa evaluación? Si se colocó 80, ¿por qué se colocó ese 80? Si se colocó un 70, por algo será, de pronto no cumplió con todos los trabajos. De pronto le fue mal en las actividades, de pronto no se pudo conectar a las videollamadas. ¿Listo? Entonces, esa autoevaluación debe ser justificada para que yo coloque esa nota que ustedes me dan ahí, justificada. Y hay otro 10% final que corresponde a una coevaluación. Esto ya es una coevaluación que realizo yo como docente en la asignatura. Personas que entregaron a tiempo trabajos, si participaron en la clase o no participaron, si me entregaron trabajos a tiempo, si los apuntes estaban completos. Digamos que todo eso son aspectos que se miran en ese 10%. Pero aquí tenemos un gran problema.
que si yo dejo este 40% distribuido de esta manera, existen dos posibilidades. Una, a una persona que le haya ido muy bien en todas las actividades y haya entregado todas sus actividades cumplidas y le haya ido mal en ese examen del periodo, este 40% le podía hacer perder la materia. Y no es eso lo que busco yo. O la segunda situación que se puede dar es que una persona muy descarada e incumplida que no ha presentado sus actividades, pero le fue muy bien en la evaluación, puede pasar la materia sin llegar a presentar prácticamente actividades. Entonces, ¿qué hago yo con este 40%? Lo que hago yo es dividirlo en un 20% que va a corresponder a una actividad asignada en el periodo. No sé cuál va a ser. El día que yo vaya a pasar notas, yo puedo decir la nota de ese 20% de ese 40% la voy a compartir con tal actividad. Y ustedes no saben qué actividad es, porque esa la elijo yo el día que esté pasando notas. Y el otro 20% sí va a corresponder al examen. Para que no se me vayan a asustar, a mí por lo general nunca me salió un examen de solamente 10 preguntas. Por lo general salen de 15 preguntas, todas de opción múltiple, pero por ahí de unas 15 preguntas. Y combino los temas, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas que van dirigidas únicamente al tema específico, por ejemplo, como los de hoy, una pregunta que vaya dirigida a los relative adverbs, a los indefinite pronouns, otra puede ir dirigida, no sé, estoy inventando a pronombres personales únicamente. Pero se puede dar el caso, o lo que hago yo también es tratar de incluir algo de lectura dentro de las evaluaciones. Entonces coloco un texto corto y de ese texto ustedes deben contestar 3 o 4 preguntas. Esos son los exámenes que hago yo. Por lo general no salen 10 preguntas, sino salen por ahí unas 15 preguntas. Entonces, para que lo tengan en cuenta cuando vayamos a realizar exámenes. ¿Hay alguna pregunta sobre el tipo de evaluación que se aplica? No, señora. ¿O es claro cómo se va a evaluar todo? ¿Listo? Bien, entonces, recuerden que por cada sesión o por cada semana nosotros tenemos parte teórica y parte de actividad. Como ya les expliqué, durante la semana voy a sacar, por ejemplo, en esta semana me corresponde sacar 2 notas, una por cada uno de los temas que hayamos visto. Entonces, esta semana se sacarán 2 notas, una de un tema y la otra que corresponde al otro tema. ¿Listo? Eso es lo que hago yo normalmente, sacar una nota por cada tema que nosotros vemos. En total se ven durante todo el periodo, se ven 9 temas, por lo cual en total saldrán 9 calificaciones o 9 notas para cada periodo. ¿Hay alguna duda, pregunta, reclamo? Profe, eso no me gustó. ¿O estamos conformes? ¿Todos callados? Entonces supongo que aceptan todos. Listo. Sí, señora. Entonces, vamos a empezar, o vamos a ahora sí dar el primer tema que corresponde al día de hoy. Recuerden que vamos a ver 3 temas, entonces lo vamos a manejar de la siguiente manera. Durante la clase, como son tantos temas, durante la clase lo que yo voy a hacer es realizar toda la parte de la explicación de los temas. Siempre hago preguntas durante la clase. Me gusta que ustedes participen, que si tienen preguntas, paren el tema y las hagan de una vez. Por favor, nunca se queden con las dudas, porque si usted se queda con la duda en el momento de resolver la actividad, y más que la actividad va a ser dentro de 2 días, pues se le va a hacer un poco más difícil, porque en 2 días a ustedes por lo general ya han reseteado el cassette y se acuerdan muy poco de lo que han visto. Entonces, siempre hago preguntas de participación durante la clase. Entonces, vamos a iniciar
con uno de los temas que es los adverbs. Entonces, ¿qué deben copiar de las guías que se encuentran o que voy a publicar? Voy a publicar dos guías, una que se va a llamar Ciclo 1 Lesson 1, que se referirá al primer tema, y la otra se llama Ciclo 1 Lesson 2. ¿Qué van a copiar de las guías? Recuerden que por obligación en el cuaderno siempre tiene que ir lo que corresponde a fecha, la cual en la clase de inglés debe ir en formato en inglés, es decir, de esta manera como está acá. No me la vayan a copiar, por favor, en español. Debe ir el topic, que se refiere al tema, al título que se va a manejar. Debe ir la quote o frase de la semana y debe ir los desempeños. Entonces lo que hice yo fue como aclararle un poquito el azul que se maneja a lo que ustedes deben copiar en el cuaderno. Entonces fecha, tema, frase y desempeños. Y aquí ya iniciaríamos con la parte de la fundamentación teórica. Para iniciar esa parte de la fundamentación teórica, les voy a pedir el favor de ver un video pequeñito. Para cada lección, para cada tema vamos a tener un video pequeñito. Si se dan cuenta, el video dura 3 minutos 30 segundos. Es decir que a las 10:11 de la mañana empiezo a hacer preguntas sobre lo que entendieron. El video está en inglés, in English, pero tiene palabras bastante sencillas de entender. Entonces, vamos y ven el video y respondemos después las preguntas.
¿Listo, chicos? Listo, profe, ya. Bien. ¿Difícil el video? En partes, nada más. Ok. Entonces, ¿de qué nos estaba hablando el video? ¿Qué nos decía el video que era relative? ¿Qué entendimos? Sobre los adverbios, estaba hablando el Ujú. video. Y Sí, pues sobre adverbios. cómo es el uso de los adverbios y el significado que le da en el inglés. ¿Y alcanzamos a entender para qué se utilizan esos adverbios? Es para darle significado a los verbos, ¿no? Para darle significado, para describir. Muy bien, aquí Edinson nos está diciendo en el chat, los adverbios se utilizan para describir los verbos. Muy bien, entonces, el adverbio es una palabra que utilizamos normalmente para describir un verbo, para dar información adicional sobre ese verbo que estamos utilizando. Recuerden que aquí nos toca comprender muy bien las partes de la oración o saberlas, conocerlas para poder identificar esas mismas partes en inglés, ya que llevan las mismas partes. Entonces, como lo dice acá, los adverbios son palabras que describen o modifican un verb, un adjective o u otro adverb. Quiere decir que modifican un verbo, un adjetivo o otro adverbio. Es básicamente para lo que se utilizan. Ya vamos a ver cómo funciona. Si ustedes se dan cuenta, a mí me gusta trabajar mucho en colores porque asocio lo que están escribiendo con los ejemplos que ustedes deben hacer. Entonces, también nos dice acá que pueden referirse al modo, lugar, tiempo, cantidad o frecuencia. Es decir, esa información adicional que nos dan sobre el verbo puede ser de modo, de lugar, de cantidad o de frecuencia. Entonces, de modo, cuando responde a la pregunta ¿cómo? Entonces, calladamente, pacíficamente, cuidadosamente, despacio, mal, cercano, fácilmente, bien, rápido, animadamente o alegremente. Esto responde a la forma en cómo se hace, en cómo se ejecuta ese verbo. Entonces, no sé, la tortuga camina lentamente. Ese lentamente nos está dando información adicional de nuestro verbo. De esa manera funcionan los adverbios. Ahora, tenemos también los adverbios de lugar. Los de lugar, si ustedes se dan cuenta, yo trato de combinarlo con los colores que hay en el cuadro, responden a la pregunta ¿dónde? Entonces, arriba, abajo, dentro, afuera, atrás, aquí, lejos, cerca, arriba, abajo. Entonces, a eso nos referimos con lugar. Tiempo. El tiempo se refiere a cuándo. Entonces, ahora, ayer, hace 2 días, hace una semana, hace 20 días, en 2 días, el próximo mes, esta semana, o ya, hoy, entonces, o aún no. Todas esas palabras que me indican o que me dan información sobre cuándo, sobre el tiempo. También tenemos sobre cantidad. Entonces, cuando es mucho, poco, demasiado, eh, grande, extremadamente, absolutamente, solo. Entonces, eso se refiere a la cantidad. Y por último, tenemos la frecuencia. La frecuencia responde al qué tan seguido se hace algo. Entonces, siempre, nunca, constantemente, generalmente, frecuentemente, normalmente, usualmente, ocasionalmente, rara vez, casi nunca, no, nunca o siempre. A eso se refieren esos adverbios. Siempre nos tenemos que fijar en el verbo del que tenemos en la oración, perdón,
Siempre nos fijamos en el verbo que hay en la oración para saber cuál es el adverbio o qué tipo de adverbio tenemos que usar. Obviamente necesitamos traducir la oración, necesitamos saber qué dicen. Es decir, que ahorita cuando yo empiece a hacer preguntas, espero que puedan abrir su traductor para poder traducir las oraciones por las cuales yo voy a preguntar y de esa manera vamos a ver qué significan en español para poder saber cuál es el adverbio que vamos a utilizar, el adverbio correcto. Aquí lo primero que vamos a hacer es una identificación. Por ejemplo, tengo aquí mi primera oración. I ate my dinner quickly. ¿Cuál es el verbo de esta oración? Quickly. ¿Será? Ate, profe. Ate. Muy bien. Mi verbo es ate. Recuerden que en inglés yo siempre he dicho que el inglés funciona como una fórmula de matemáticas. Nosotros entramos a reemplazar los términos que necesitamos o las partes de esa fórmula que necesitamos, pero por lo general siempre van a mantener un orden para poder crear una oración, por ejemplo, en inglés. ¿Cuál es el orden que se maneja? Primero siempre va a ir quién hace la acción, cuál es la acción, o de pronto va a ir antes de la acción el auxiliar que se utilice para el tiempo gramatical, luego sí va mi acción y después va el complemento. Entonces siempre tengan en cuenta que el verbo va a ir después de quién hace la acción, del pronombre personal. Muy bien, en este caso, mi verbo es la palabra ate. Entonces, por eso lo pongo y porque acá yo tengo la palabra verbo también con naranja. Por eso los estoy asociando. I ate my dinner quickly. ¿Cuál es la palabra que me está dando información sobre este verbo? ¿O qué dice mi oración más bien? ¿Yo qué? Comí Yo comí. ¿Qué comió? mi cena. Mi cena. Mi cena. ¿Qué será quickly? Rápido, rápidamente. Rápidamente, muy bien. Yo comí mi cena rápidamente. Entonces, ¿cuál es mi adverbio? Quickly. Quickly, muy bien. Es la palabra que me está dando información sobre el verbo, información adicional. ¿Cómo comí la cena? Rápidamente. Este es mi adverbio. De esta manera identificamos los adverbios. ¿Cuál es la palabra que nos está dando información o nos está describiendo el verbo? Siguiente oración. ¿Cuál es el verbo? Sí, Sí. ¿no? Sí. Sí, muy bien. Tengo mi verbo acá, entonces lo voy a colocar de naranja para poder diferenciarlo. Listo. ¿Qué dice mi oración? ¿Sam qué? Sam ve varios perritos en la calle, afuera. Cachorros. Cachorros, muy bien. Recuerden que puppies se refiere a los cachorros, a los bebés, a los perritos bebés. Entonces Sam ve muchos cachorros afuera. ¿Cuál sería mi adverbio? Outside. Outside, muy bien. Outside, que por ahí lo dijeron, significa afuera. Entonces, es la palabra que me está describiendo el verbo. Pilas, no siempre esa palabra va a ir al final de la oración. Puede cambiar el lugar, entonces no siempre nos confiemos en que es la que va al final de la oración. En estos casos se ha cumplido, pero puede que después cambie. Siguiente oración. My father came home early. ¿Cuál es el verbo de la oración? Come. Sí. Muy Came. bien. Mi verbo es came, que es venir. Y está en pasado, lo cual quiere decir que vino. ¿Y qué dice el resto de mi oración? ¿Vino qué? ¿A dónde? A casa temprano. A casa temprano. Entonces, aquí mi adverbio es temprano. ¿Porque qué hizo temprano? Venir a la casa. Es el que me está dando información adicional sobre mi verbo.
Entonces, si nos podemos dar cuenta, es bastante fácil. Lo difícil es cuando no tenemos, por decirlo así, una palabra o una opción cerrada para poder elegir. Y tenemos que pensar qué palabra es la que nos podría servir para poder complementar nuestra oración. Para eso vamos a hacer estos pequeños ejemplos que tenemos acá. ¿Qué hice yo en los ejemplos? Señalé cuál es el verbo. Ahora, me van a ayudar ustedes más bien a pasar esas oraciones a español para saber qué tipo de adverbio podríamos colocarle a estas oraciones. Entonces, la primera oración que dice, Él usa una camisa y una corbata. listo, muy bien, él usa una camisa y una corbata. ¿Y qué podríamos decir de que él use esa camisa y esa corbata? ¿Que la usa qué? ¿Calladamente? Siempre. Siempre, muy bien. Aquí ya dieron con las respuestas. Siempre. Y siempre se refiere a que a tiempo, a modo, a cantidad, a Tiempo. frecuencia. 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 Pilas. Tiempo sería ayer, esta tarde, mañana. ¿Listo? Entonces, en este caso sería always. Claro que también podría ser a veces, o podría ser generalmente, normalmente, rara vez, nunca. Entonces no es que se ate como tal a un solo adverbio. ¿Qué es lo que tenemos que identificar? El tipo de adverbio que tenemos o que podemos utilizar. Siempre mirar si nos podemos referir a un adverbio de lugar, de tiempo, de modo, de frecuencia, para poder rellenar nuestro espacio. Listo. Siguiente oración, ¿qué nos está diciendo? Los pájaros cantan en los árboles. Los pájaros cantaron en los árboles. ¿Y qué podremos decir de que los pájaros hayan cantado en los árboles? ¿Será que le podemos poner uno de cantidad? Mucho, enormemente, completamente, muy, extremadamente. De tiempo, ¿no, profe? De tiempo. De tiempo, de tiempo. Podría funcionar, podría. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, los pájaros cantaron, ¿qué palabra podría utilizar? Today. En, Ayer. En Bueno, podría Yesterday. ser yesterday, nos puede funcionar yesterday. También podemos decir que hoy en la mañana, si ya pasó el tiempo. También entonces le podemos decir que cantaron hoy. Entonces podemos utilizar cualquiera, pero aquí también podemos utilizar un adverbio de modo, porque también podemos decir que ellos cantaron alegremente. Entonces callaron, no sé, cantaron sincronizadamente, si es más de uno. Cantaron fácilmente o de pronto podemos dar otro adjetivo para poder describir otro tipo de adverbio de modo. Entonces, fíjense que no es una única opción lo que siempre vamos a tener, sino que siempre vamos a poder colocar más de una opción para poder complementar nuestra oración. Siempre es importante lo que les digo, identificar qué tipo de adverbios podemos utilizar. Por eso tienen de referencia ese cuadrito ahí que van a copiar. Listo. Aquí. Siguiente oración, ¿qué dice? ¿Ella qué? Su hijo va con él. Su No, no, niño no. va con él. No, la que va arriba. She No. had. She had Ella spent. se fue cuando ellos llegaron. ¿Y cómo lo diríamos nosotros en español? Hagan de cuenta que ustedes tienen una cita con una persona, con una
no sé, con una chica que están conociendo y resulta que ustedes dejaron a esa persona esperando como por media hora y cuando llegaron, esa persona ya no estaba. ¿Cómo le contarían a otro compañero? Que me plantaron. No, que ella ya sé qué. Ella ya se había ¿Ido? ido. Marchada. Cuando Ella se llegamos ahí. había- exactamente. Ella ya se había ido cuando nosotros llegamos allí. Eso es lo que nos dice la oración. Ya se había ido. O sea que en ese momento ya no se encontraba. Ese ya es de tiempo. Es un adverbio de tiempo que es already. Ella ya se había ido cuando nosotros llegamos. Es already. Siempre que tengan una duda, piensen en cómo lo dirían ustedes en español. Pilas que la idea no es traducir literalmente, sino hacerse una idea de cómo dirían ustedes las cosas en español para interpretarlas al inglés. La siguiente, decía que sus hijos, ¿qué? ¿Fue con él? ¿Se fue con él? ¿Se fue en pasado? ¿El verbo está en pasado? No, fue. Van. Van. Va, Sus va. hijos van con él. ¿Qué podríamos poner acá para completar? Always. Los niños van siempre con él, ¿no? Los niños van siempre con él, ¿sí? Funciona. Entonces yo puedo colocar always. ¿Qué más puedo colocar? A veces con él. Sometimes. Muy bien. Frecuentemente. Frequently. Frequently. Entonces podemos utilizar Never, ¿no? nunca, exacto. También lo podemos utilizar never. Entonces, lo importante siempre es agarrar el tipo de adverbio que necesitamos utilizar. Muy bien, ustedes están repilos hoy. Listo, y vamos con la última. Ah, no, mentira, nos quedan dos. The building was, space, destroyed. ¿Qué es building? Construir. Construyendo. Edificio. Edificio. El edificio was es pasado, quiere decir el edificio fue. Destruido. El Destruido. edificio fue destruido, sí. ¿Y cómo podemos decir que podemos meter como para enfatizar ese fue destruido? Yesterday y el edificio fue destruido ayer. No, porque estamos, No, no estamos Almost, hablando profe. de eso. ¿Cuánto? ¿Cuál? Perdón. Almost. Almost. Sí. También, sí, funciona, es la idea, la cogiste, entonces el almost sería de modo. Almost, fue casi destruido ayer. Almost. Pero también si queremos decir que el edificio fue totalmente destruido, entonces diríamos totally o completely. Entonces estaríamos hablando del modo. Acá was almost o completely. Completely. O podríamos decir, ¿cuál fue la otra que les dije? Bueno, absolutamente no sirve. Absolutely, yes. Absolutely destroyed. Entonces tenemos varias opciones. Es la forma en cómo fue destruido. También podríamos decir completamente destruido, completely. Y todos son adverbios de modo. Y el último dice, the dog was, space, tired, after we came from the park. ¿El perro qué? El perro quedó cansado después de que vinimos del parque. ¿Y con qué podemos acentuar esa cosa de que él estaba qué? De que él estaba cansado. extremadamente. Que ¿Cómo? llegó Profe. súper cansado.
súper cansado, ese es súper cansado, muy bien, me gusta. Súper Totalmente cansado. totalmente cansado, muy bien, entonces estaba Absolutamente cansado. totally, absolutely, extremely, too tired, too que también es muy, tenemos aquí very, tenemos muchísimos, y estos de acá se referirían a la cantidad, cuánto estaba cansado el perro. ¿Sí se dieron cuenta del error que yo cometí, chicos? Clasifiqué unos adverbios mal. Espero que se hayan dado cuenta. Estos de acá, que no son de modo, sino que también son de cantidad. Listo. Entonces, básicamente esos son los adverbios, palabras que me ayudan a describir o a dar información adicional sobre el verbo que se está utilizando, sobre la acción que tengo en mi oración. ¿Dudas o preguntas respecto a esto, chicos? Okay. No, No, señor. no, señora. Fácil, ¿cierto? Bien. Entonces, este es el primer tema. Recuerden que lo que corresponde copiar es, bueno, lo de lo básico, fecha, frase, tema, desempeños y esto que hay acá, incluyendo el cuadrito. Traten de utilizar colores siempre que puedan. Vean que eso de verdad les genera muchísima recordación. Vamos con el siguiente tema. Entonces, el siguiente tema, que en realidad son dos temas, se dividen en dos temas, porque tenemos los relative y los indefinite pronouns. Vamos a iniciar con los relative, para lo cual van a ver también un videito súper cortito. Para las personas que de pronto no les abre el link, lo pueden buscar de la siguiente manera. Relative adverbs, ya les doy el link, ya se los dejo. Y es este chiquitico que hay acá. Relative pronouns. Profe, disculpe, Señor. ¿no va a subir las guías? Sí, sino que las publico cuando ya hayamos terminado la clase, ¿listo? Ah, gracias. Tranquilos, apuntes tienen de aquí hasta la siguiente clase para poder tomarlos. Entonces, aquí les dejo en el chat el link para que lo puedan ubicar, el videito. Entonces, por favor, vamos y vemos el videito y volvemos para ver de qué se trata ese tema. Ese sí está en español.
Bien, ¿listo, chicos? Ya, pues. Listo. ¿De qué era este videito? ¿Sobre qué era? Relative pronouns. ¿Y qué será eso de los relative pronouns? ¿A qué nos sonó con el video? Profe, pues se trata de como la manera de más fácil de pronunciar, o sea, como de preguntar cosas, o sea, es como la manera más fácil, sin tanta vuelta, para preguntar quién es esa persona. Ok, también funciona, va por esa parte. Pero entonces vamos a hacer unos ejemplitos en español para poder entender bien el tema en inglés. Entonces, aquí voy a escribir dos oraciones. Bien, tengo estas dos oraciones. Normalmente, eh, cuando nosotros encontramos algo que no sabemos a quién pertenece, ¿cómo podemos realizar la pregunta? Digamos que fueron en este caso las llaves, que están en una mesa, no sé, en el comedor. Y tenemos esta otra oración que es una pregunta, ¿son tuyas las llaves? Necesitamos unir estas dos oraciones en una sola. ¿Cómo podemos hacer si no sabemos de quién son? ¿Estas son tus llaves? Mm, pero ¿Las si no, llaves de la mesa son tuyas? y si no incluimos el tuyo o el tuyas, hagan de Las cuenta. llaves de la mesa, ¿de quién son? Muy bien, ¿de quién son las llaves? ¿Qué? ¿Que están en dónde? Una mesa. ¿De quién? En este caso es una pregunta. ¿De quién son las llaves? Están en la mesa. Este de quién sería nuestro adverbio relativo o nuestro relative adverb. Ya vamos a ver un poco más en profundidad de qué se trata esa vaina. Aquí, digamos, em, em, mm, listo, tengo dos oraciones, la chica que está en la cafetería y tengo la oración la conocí ayer. ¿Cómo puedo juntar esas dos en una sola? Ayer conocí a la chica que está en la cafetería. Manteniendo el orden. Por lo general siempre nos va a quedar la primera oración igual. La chica
chica de la cafetería, o que está en la cafetería, cualquiera de las dos, es a quien conocí ayer. ¿Cuál es el objetivo de este adverbio o de esta palabra que nosotros tenemos aquí? El objetivo, perdón, de los adverbios relativos es, uno, unir dos oraciones o abreviar las dos oraciones de manera que tengamos una sola oración o una oración compuesta más bien. Tiene otro objetivo que es referirse ya sea a alguien o a algo que ya ha sido nombrado en la oración. Entonces, este quién se refiere otra vez a la chica que ya se encontraba en la primera oración. Entonces, para no volver a decir otra vez la chica, la conocí ayer, lo que hago es utilizar un adverbio relativo. Esas son básicamente las dos funciones que tenemos de adverbios relativos. Eso se encuentra en la guía que yo voy a publicar y está acá. Son estas tres características que hay acá. Entonces, la primera característica es que toman el lugar de los substantivos, dice ahí, o personal pronouns. ¿Alguien recuerda qué son los substantivos o sustantivos? ¿Qué son? ¿Sí recuerdan o no? Tranquilos que no es un examen, si no se acuerdan también está bien. Ay, aquí me habían dado un buen ejemplo. Ayer conocí a la chica que está en la cafetería. Esa también nos hubiera servido. ¿Quién iba a contestar? ¿Qué es un sustantivo? ¿Sirve como para hablar de los ¿Pronombre? objetos o seres vivos? Exactamente. Básicamente los sustantivos son todas aquellas palabras que nosotros utilizamos para denominar un objeto o una persona. Por ejemplo, carro, libro, cuaderno, biblioteca, televisor, perro, gato. Todo aquello que me nombre algo o que tenga un significado es un sustantivo. Cada palabra que nosotros utilizamos para nombrar algo, eso es un sustantivo. Y personal pronouns, pues son los pronombres personales. ¿Quién realiza la acción? Yo, él, ella, nosotros, ellos, ustedes, esos son. Dice que son llamados relative pronouns porque se refieren a algo o a alguien que ya fue mencionado. Lo que yo les decía, ese relative adverb siempre se va a referir a algo o a alguien que ya fue mencionado anteriormente. Y por último dice que se encargan de unir dos oraciones sobre la misma persona o cosa. ¿Listo? Los 5 adverbios relativos que se manejan es who, whose, whom, which y that. Cada uno tiene una función específica o sirve para algo en específico. Por ejemplo, el who para people. ¿Qué es people? Personas. Personas, muy bien. El whose se refiere a Animales o cosas. A posesiones. Ah, sí. Posesiones de animales, cosas o personas. Por ejemplo, estas de quién son las llaves que se encuentran en la mesa. Eso es una posesión. O puedo decir las llaves, ¿cómo dijera eso? Andrés, cuyas llaves, no, el carro cuyo dueño se encuentra en el apartamento. El carro cuyo dueño se encuentra en el apartamento. Estoy demostrando posesión de ese carro. Tenemos el whom. El whom también se utiliza para personas, pero aquí hay una... No está definida. No.
Sí está definida la persona, pero no es el sujeto de la acción, sino es el objeto de la acción, es decir, quien recibe la acción. Para hacer este casi no se utiliza, pero se puede utilizar en algunas ocasiones. Por lo general se utiliza siempre el who. ¿Cómo puede decirles cuál es el objeto de una oración? Bien, entonces tenemos la oración, por ejemplo, Pepito rompe el vidrio. ¿Quién realiza la acción en la oración? Repito. Pepito, listo. ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es la acción? Perdón, la acción. Romper el vidrio. Romper, romper. La acción es romper. ¿Y qué recibe la acción? ¿Qué recibe la acción? El vidrio. El vidrio. El vidrio. Vidrio roto. Entonces, en este caso, tenemos un objeto que es el que es roto por Pepito. Cuando ese no es una cosa, sino es una persona la que recibe la acción, por ejemplo, no sé, Mayra se cayó de la bicicleta. Mentiras, esa no nos sirve. Ayúdenme a pensar en una en la que quien reciba la acción sea una persona. Ya. Carlitos ama a Natalia. Estoy inventando algo. Carlitos ama a Natalia. ¿Quién realiza la acción? Carlitos. ¿Cuál es la acción? Amar. ¿Quién recibe ese amor? Natalia. Natalia. Afortunada Natalia, ¿no? Bien. Entonces, en ese caso, si nosotros nos referimos a esa Natalia en la oración, para poder unirla por medio de un relative pronoun, en ese caso se utilizaría el whom. Natalia. Pero profe, pregunta, ¿solo se utiliza con personas o con los animales también? No, solo con personas. Esto es solo personas. El whom, solo personas. Ahora, vamos con which. Which sí es usado para cosas. Animales y cosas, sí. And animals. Good. Things and animals. Which. El that se utiliza para people, things and animals. Es decir, lo puedo utilizar para las tres categorías: personas, cosas y animales. El which únicamente para personas y animales. El whom para personas que son objeto de la oración. El whose cuando estoy hablando de posesiones. Y el who directamente para personas. Entonces, teniendo en cuenta eso y para poder identificarlos, aquí hay un par de ejemplos que vamos a realizar. ¿Qué hice yo? Tengo aquí unas oraciones y en esas oraciones yo lo que hice fue resaltar lo que hay antes del espacio para saber si estamos hablando de una persona, de un animal o de una cosa. Y de acuerdo a eso seleccionaremos el relative adverb que nos sirve. Por ejemplo, para la primera, ¿qué palabra está resaltada? ¿Qué palabra está subrayada? Perdón. Mujer. Mujer, persona, animal o cosa. Persona. Entonces, ¿con qué va? ¿Con who, con whose, con whom, con which, con what? O Con that. bu. Como bu, como se... Who. Hagan de cuenta que es una J. Who. Listo. Listo, acá. Entonces va con who, muy bien. Aquí ya lo identificamos. Va con who. Ahí la pongo de ese color. Listo. En la siguiente oración, ¿qué palabra está resaltada? Gato. Gato. Persona, animal o cosa. Animal. Quiere decir que me sirve ¿cuál? Beach. Which. Me sirve which, bien. ¿O cuál otra me puede servir? Whose. That. No. That. That. Muy bien. That. Recuerden que me sirve cualquiera de las dos. Ya aquí las estoy pegando de afán para no demorar. Entonces me sirve which o me sirve that. A ti te gusta el gato que, ese que puede ser el which o puede ser el that, que está durmiendo en el sofá. Ese es mi relative adverb. En la de aquí, ¿qué está resaltado? ¿Qué está subrayado? Hombre. ¿Y qué más?
Opinión, creo que es. Opinión. Muy bien. Está resaltado hombre y está resaltado opinión. Entonces, ¿a qué se referirán? ¿A la qué? ¿A la o ¿Opinión? de quién? Del hombre. A la opinión del hombre. Eso quiere decir que no me estoy Wow. refiriendo, que no me estoy refiriendo al hombre como tal. Muy bien, pero iría es whose. Eso, pero no sabía cómo decirla. Eso, tranquilos, todos estamos aprendiendo. Entonces, whose. Ese sería mi pronombre relativo porque no me estoy refiriendo directamente al hombre, me estoy refiriendo a la opinión del hombre, a una posesión. Listo, siguiente. ¿Qué palabra se encuentra subrayada? La ¿Letra? carta. ¿Letra? No. Sí, La later, carta. ¿no? La carta. La carta, muy bien. La carta es una persona, un animal, una cosa. Cosa. Cosa, o sea que ¿cuáles me sirven? That o whose. Whose de posesión. No, de animal y cosa, whose. O también that, que es para todo. No, entonces sería which. Which, recuerda. Which y Ah, that sí, profe. son las dos que me servirían. Entonces serían prácticamente las mismas que el gato. Entonces yo aquí copio y pego. Y tengo por aquí abajo, ¿qué otra? Subrayada. Chica, Chica, la chica. Persona, animal o cosa. persona. Persona, o sea que ¿cuáles me sirve? Who y that. De hecho, aquí me servirían tres. Me sirve el whom, me sirve el who, que es para persona, solita, el who, y me sirve el that, porque recuerden que el that se utiliza para todas las ocasiones. Entonces me servirían los tres. Acá. Y el último, la última, Mujer, o sea que va con qué? con whom, con whom, sí se podría, profe. Con whom no, con este de Y acá con no. that. Podría ir con who o con that. Pero por lo general, cuando ustedes encuentren que es una persona, no coloquen el general that, colocan siempre who. Whom. Ese sería el que siempre utilizamos para personas. Si tienen la opción de elegirlo, siempre van a elegir el who. De esa manera es que utilizamos estos relative adverbs. No es complicado, es fijarse siempre en quién o qué es lo que se encuentra antes del espacio a rellenar con el relative adverb. Saber si es, identificar si es una persona, un animal, una cosa o una posesión. Ojo con las posesiones. Siempre tenemos que identificar si hay una posesión o no para saber si va con whose. ¿Listo? Eso sería en cuanto a relative pronouns. ¿Dudas o preguntas? No, señora. Está fácil No, el señora. tema. Listo, y vamos con el último, que son los indefinite pronouns. Entonces, aquí me dice que se utilizan cuando nos referimos a un grupo de nouns. Nouns se refiere a los sustantivos, a los mismos substantivos, sin especificar quién o cuánto. Entonces, como su mismo nombre lo dice, es algo indeterminado, indefinido. Cuando nosotros hablamos de algo indeterminado o indefinido, nosotros utilizamos unas palabras especiales. Nosotros por lo general decimos ningún lugar,
todos los lugares, algunos lugares. Estoy hablando del lugar, pero no estoy dando un lugar en específico. Simplemente digo si sí es un lugar, si de pronto en algunos lugares o si de pronto en ningún lugar. También puedo decir alguien, puedo decir algo, puedo decir nadie, puedo decir nada, puedo decir todo. Entonces son palabras que me indican algo, pero no están siendo específicas como tal, ni en cantidad, ni en quién. Esas son las mismas palabras que nosotros utilizamos en inglés. Entonces, esos son los indefinite pronouns. Están en este cuadrito de clasificación, los cuales trabajamos de esta manera. Cuando terminan en one o en body, es porque se refieren a personas. Cuando estamos hablando de cosas, va a terminar en thing o en things. Cuando estamos hablando de lugares, pues va a terminar en where. Y aquí arriba tenemos cuando se utilizan. Some, que se referirá a algunas y se utiliza en affirmative sentences, es decir, en oraciones afirmativas. Any, que significa nada o algo, puede significar las dos al mismo tiempo, siendo tan opuestas, nada o algo, y se utiliza en negative sentences y en questions, en preguntas, oraciones negativas y preguntas. El no, que significa siempre nada o nadie, y se van a utilizar en oraciones afirmativas, pero también en negativas cuando el significado es de nada, de absolutamente nada. Y every, que significa para siempre, siempre, entonces todos o todas, todo en todos los lugares. Entonces, siempre van a estar clasificados de esta manera. Someone o somebody para alguien, anyone o anybody para nadie o para alguien. Funciona para las dos. No one o nobody para nadie, everyone o everybody para todos o todas. Something para algo, anything también nos sirve para algo, pero también podemos decir que es nada. Nothing para nada y everything para todo. Y tenemos somewhere, que se refiere a algún sitio o alguna parte, anywhere, que se refiere en ningún sitio, perdón, o en ninguna parte, o en algún sitio o en alguna parte. Recuerden que este siempre va a tener, este any siempre tiene la particularidad que nos sirve para todo o para nada. Nowhere, que se refiere a ningún sitio o a ninguna parte, y everywhere, que se refiere a todos los sitios o a todas las partes, o en todas partes, perdón. Entonces, estos son los indefinite pronouns. Vamos a ver cómo se utilizan dentro de estas oraciones. Aquí nos toca saber el significado de la oración, es decir, les pido que me colaboren con el significado de la oración para poder identificar si va con body, con thing, con where. Vamos a ver si se está refiriendo a un lugar, a una persona o a una cosa. ¿Listo? Entonces, she wants to live by the sea. Que sí. ¿Alguien sabe qué es el sí? Mar. El mar, muy bien. Eso quiere decir, el want es querer. Live es vivir. Eso quiere decir que ella quiere vivir y aquí al mar. Se refiere a que a una persona, a un animal, perdón, a una persona, a una cosa o a un lugar. Un lugar sería where? Where? ¿Pero solo where? ¿O sería somewhere, anywhere, nowhere o everywhere?
¿Con qué podría ir? Hay dos Somewhere. Muy bien. ¿Y cuál es el que nos sirve para las dos? Somewhere o anywhere. Recuerden que anywhere funciona para los dos. Entonces, puede significar que quiere vivir en algún sitio cerca del mar o puede decir también que no quiere vivir en ningún sitio cerca del mar. Entonces, somewhere o también nos funciona anywhere. Cualquiera de los dos. Listo. Aquí la vamos a poner del mismo color. Por acá. Listo. Siguiente. Ella que en la caja. ¿Qué dice la oración? Ella puso en la caja todas las cosas que ella tiene. Entonces, ya sabemos que se refiere o que nos referimos a cosas. Ahora necesitamos saber si nos referimos a algo, a nada, Everything. everything, muy bien, a todo. Ella puso todo en caja, puso en cajas, ella puso todo en cajas, todas las cosas que ella tenía. Aquí nos están diciendo con este all que se refiere a everything. Muy bien. Everything. Bien. Y lo ponemos de una vez del color. Listo, siguiente. ¿Qué dice la oración? Que es un... ¿Tienes un cargador de teléfono? Exacto, ahí ya me hiciste la pregunta. Tienes un cargador de teléfono, pero cuando no nos referimos o no le estamos preguntando a alguien específico, sino le preguntamos a un grupo de personas, ¿cómo decimos? When. ¿Cuál? When es para personas, pero no sé cuál escogen. Hagan de cuenta que ustedes están en un salón, en el salón de clases. Somebody. Bien, somebody, Anyone. me funciona. Somebody, Anyone. Everybody también sirve. somebody, anybody, anyone o anybody. Cualquiera de esas cuatro nos puede servir. Yo voy a poner acá una con one y una con body. Entonces digamos que aquí coloco somebody y voy a colocar anybody. Cualquiera de las cuatro opciones que tenemos ahí nos sirve. Entonces, does somebody or anybody have a phone charger? ¿Tiene alguien un cargador para el teléfono? Listo, siguiente. ¿Qué dice la oración? Gracias por los que están participando por el chat también. Siento que no alcancé a mirar los comentarios, pero si miro el documento o miro la videollamada, una de las dos. Pero gracias por participar. Listo, ¿qué dice la oración? ¿Qué es weekend? Nosotros fuimos. ¿Nosotros qué? Por allá me estaban diciendo. Nosotros fuimos este fin de semana y la otra oración dice que nos quedamos ¿en dónde? ¿En casa? En casa, at home. Entonces,
Nos referimos a una persona, a una cosa o a un lugar. Un lugar. A un Y lugar a muy bien. personas. Nos referimos al lugar, no a las personas. Entonces, si ya sabemos que es un lugar y ya sabemos que nos quedamos en casa, a ver, chicos, si ya sabemos que es un lugar y ya sabemos que se quedaron en casa o que nos quedamos en casa, entonces, ¿será que fuimos a algún lado? Somewhere, ¿será? ¿Nosotros fuimos a algún lado este fin de semana? ¿Nosotros nos quedamos en casa? Al contrario, creo que es. Entonces, ¿sería qué? Si es lo contrario de somewhere, ¿qué sería? No, nowhere. Nowhere. Muy bien. Nowhere o anywhere. Recuerden que anywhere funciona para las dos. Entonces, nowhere. Nosotros no fuimos a ningún lado este fin de semana. Nowhere. O también me funciona con anywhere. Nosotros no fuimos a ningún sitio este fin de semana. A ningún sitio o a ningún lugar este fin de semana. Bien, nos quedan creo que 2 o 3 más. Y acabaríamos. Ahí nos quedan 4. She didn't bring to the party. Ella no trajo espacio a la casa. Estaremos hablando de lugares, de cosas, de personas. Cosas. Cosas, muy bien. Ya sabemos entonces que va con thing. ¿Qué será? Something, anything, nothing, Nothing. Nothing. nothing, nada. Recuerden que nothing es para oraciones negativas, vean, negativas. Y también, obviamente, nos va a funcionar el de siempre, que es anything. Entonces, nothing, nothing o anything. Nothing o anything. Bien. Eso iría con blue. Listo. Siguiente. Is there espacio in the room? Hay espacio en la habitación. Ese espacio es el que hay acá, ¿no? No es que diga espacio. En la habitación, ¿será que nos referimos a personas, a cosas o a sitios? Personas. Tenemos ahí dos posibilidades. Tenemos a personas o tenemos qué más puede haber en una habitación. Cosas. Cosas, muy bien. Entonces tenemos muchísimas posibilidades ahí. ¿Y cómo sería la pregunta? ¿Iría con something, anything, somebody, anyone, Something. nobody? Y somebody. Ok. Entonces vamos a poner something o somebody. ¿Hay alguien o hay algo en la habitación? Something, perdón acá, something o somebody. Que así como utilizamos estos, también puede decir anything o anybody. Cualquiera de los dos funciona. Aquí tienen bastantes opciones. O anyone también nos funciona. Anyone. Entonces aquí, bueno, estos son de diferente color, ¿no? Porque este es de cosas, something, que es de cosas, iría con red. Y, ¿sí es? No, es al contrario, este va con blue. Y el de body va con red. Nos quedan 3 oraciones, listo. Dice la oración, lives in that house. It's empty. ¿Qué significa empty? Vacío. Vacío, está vacío. Y aquí nos hablan de vivir y de esa casa. ¿Quiere decir que se refiere a una persona, animal, cosa, lugar? Persona y animal, ¿no? Persona. Digamos, aquí cuando estamos hablando en inglés, desgraciadamente, y no sé por qué sucede eso, los animales entran dentro de la categoría de cosas, no de personas. Por eso es que cuando vamos a nombrar un animal lo hacemos con it y no con he o con she.
Entonces entran siempre dentro de la categoría de cosas. Pero aquí nos estamos refiriendo específicamente a personas, porque nos están preguntando o nos están diciendo que nadie vive en esa casa. Si nadie vive en esa casa, ¿irá con qué? Nadie. Anyone? Anyone, anyone, anybody, no one o nobody. Cualquiera de las cuatro nos funciona. Entonces digamos que vamos a colocar anyone, anyone, y vamos a colocar nobody. Cualquiera de esas cuatro nos puede estar funcionando. Y todas se refieren a personas. La siguiente dice, would you like to go, space, this weekend? ¿Te gustaría ir, espacio, este fin de semana? ¿Se referirá a qué? Personas, cosas, Lugar. lugares. Entonces, ¿iría que somewhere, anywhere? ¿Cuál? No escuché. Somewhere, ¿no? Somewhere. Muy bien, somewhere. Somewhere. ¿Cuál otro nos sirve? Anywhere. Recuerden que ese any es un comodín para todo. Entonces lo podemos utilizar en cualquiera de las ocasiones. Entonces, somewhere o anywhere. Sería pink. Y por último, la última que nos queda dice, was really friendly. All the managers and even the CEO. Fue bastante amistoso. Todos los managers, se me olvidó la palabra en español, todos los, bueno, digamos que los jefes, todos los jefes e incluso el director, el presidente de la compañía. ¿Se referirá a qué? Personas. Personas, sí. Personas, ¿verdad? Entonces, Everybody. everybody, muy bien. Everybody se refiere a todo el mundo. Anybody. Everybody was really friendly. All the managers and even the CEO. En este caso, sí solo nos funciona esta porque nos estamos refiriendo a todos. Everybody o everyone. Everyone o everybody. Listo. ¿Difícil, complicado, chicos? ¿Más o No, menos? para nada. No, señora. No, está súper fácil los temas. Lo que pasa es que de pronto se nos olvidan de aquí a que tengamos que resolver la actividad, por eso es que ustedes muy juiciosos van a tomar los apuntes. Ya les publico esos apuntes. Se me olvidó el color, ese va con red. Listo. Esto es básicamente en lo que consisten los temas. Recuerden que son los adverbs, que son los primeros que tenemos acá. Los que nos referimos a modo, tiempo, lugar, frecuencia, etcétera, etcétera. Tenemos los relative adverbs, que se refieren a cuando unimos dos oraciones y necesitamos mirar si es personas, animales o cosas. Y tenemos acá los que son indefinidos, que no nombramos una cantidad o a alguien en específico cuando hablamos. Esos son los tres temas del día de hoy. Aquí yo ya tengo preparada la publicación de los apuntes. Entonces únicamente le voy a dar clic. Por favor, no se dejen atrasar con los apuntes. Vean que eso es algo bastante... ¿Hasta qué hora hay plazo para entregarte los apuntes, profe? Los apuntes los van a tener que entregar cuando entreguen las actividades de la otra semana. ¿Listo? No van a ser para hoy, van a ser para cuando entreguen actividad completa con apuntes. ¿Listo? Entonces, aquí le voy a dar editar y voy a publicarlos. Vean, ¿qué van a ¿La encontrar? próxima semana o esta, profe? No, esta semana nosotros volvemos a tener clases, si no estoy mal, el jueves. El jueves Así a como, primera hora. como usted dijo, la próxima semana. No. Bueno, me equivoqué entonces, perdón. Entonces, ¿qué van a encontrar? Esta, que es el PDF de la lección 1, ya les había dicho de la clase o del tema 1. El video que ustedes ya vieron,
van a encontrar el PDF con el segundo tema y y hay dos videitos, uno que ustedes ya vieron y el otro con el cual pueden complementar, dura como 2 minutos y medio el video. Entonces, procedo a crear la actividad. Y esto lo van a entregar el 13 de agosto, que es cuando tenemos nuestra siguiente clase, ¿listo? Creo que es el jueves, si no estoy mal, a primera hora. Entonces tienen tiempo, vean que tienen tiempo suficiente para tomar los apuntes, ¿listo? Entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Eso sería todo por nuestra clase. La grabación de la clase, de las clases, siempre va a quedar en el tablón, chicos. No va a quedar en la actividad directamente, sino siempre va a quedar acá. Yo lo que hago aquí siempre es copiar el enlace de la actividad, acá por ejemplo, para que no les quede todo reunido en la misma publicación. Entonces, tienen el enlace de la actividad y en las horas de la tarde, cuando haya podido subir la grabación a YouTube, aquí abajito les va a quedar la videollamada. Esa es la forma en como yo siempre acomodo el Classroom. Entonces, link de la videollamada, la actividad, y aquí abajito les va a quedar el video de la videollamada que se realizó durante la clase. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Espero que todos hayan puesto su comentario de asistencia. Yo ya tomé la asistencia, no les dije que dijeran whisky, pero ya la tomé, entonces ya nos podemos desconectar. Espero que tengan un buen día, chicos. Hasta luego, profe. Ven, bye bye. Hasta luego, profe, hasta luego. Ok, bye bye. Chao, profe. Bye. Chao, profe. Chao. Chao, chicos. Chao, chao. Buen día para ustedes también. Listo. Catherine, ¿tiene alguna duda de Edison? Julián Andrés, ¿alguna duda? Camilo. Listo, chao, Julián. Miguel Ángel, ¿alguna duda?